La sociedad moderna tiene una tendencia a ver absolutamente todo a través de los lentes de un espectro político de izquierda a derecha. Sobre esta visión se monta la polarización que justifica cualquier medida tomada por cualquier gobierno en la amenaza contrafáctica de que el otro bando hubiera sido peor. Y no solo son acciones de gobierno. En esta polarización se justificarán peleas, rupturas familiares, odio, abandono de personas en estado de necesidad y a gran escala incluso guerras. Pero ¿qué son realmente los extremos políticos? Si son tan importantes como para permitir que en el nombre de la defensa de estos bandos aceptemos todos estos males, deben tener por lo menos una definición clara, ¿no? En este video explicaremos por qué el pensamiento de izquierda a derecha es ridículo y peligroso. Para empezar, analicemos el origen de la idea. ¿De dónde viene el espectro izquierda-derecha como concepto? La historia se remonta a 1789. Cuando Francia estaba al borde de la bancarrota. Para hacer frente a la crisis, el rey Luis XVI convocó a una reunión con los tres estamentos de la sociedad francesa, el clero, la nobleza y los plebeyos. Pero esta reunión no resultó como el rey esperaba, porque en ella, los representantes de los plebeyos hicieron un movimiento audaz y sin precedentes. Declararon que ellos, y no la nobleza o el clero, eran los únicos que verdaderamente representaban al pueblo francés. Después de esta declaración, que fue el punto de partida de la Revolución Francesa, las personas que apoyaban la revolución comenzaron a sentarse en el lado izquierdo del salón de actos donde se hacían estas reuniones, y los que se oponían a la revolución comenzaron a sentarse en el lado derecho de ese salón. Y este arreglo de asientos, la posición de estos glúteos, es el origen del espectro político de izquierda a derecha, el origen de empezar a concebir la política como una línea con varias graduaciones, que tiene a uno de sus lados un ala, digámosle izquierda, y al otro de sus lados otro ala, digámosle derecha. Hoy, más de 200 años después, la idea de un espectro izquierda-derecha está tan arraigada en el pensamiento político que si uno va a la biblioteca y toma casi cualquier libro de introducción a la ciencia política, este comenzará explicando este espectro de izquierda-derecha. Y en este espectro, supuestamente, los conservadores están a la derecha y los socialistas a la izquierda. A veces se añaden otras etiquetas o más escalones, como por ejemplo radical, progresista, liberal moderado o reaccionario. La subdivisión puede llegar a parecer casi infinita. Este espectro de izquierda a derecha es interesante porque teóricamente existe una correlación entre los lados del espectro y ciertas posiciones políticas. Quienes se identifican con alguno de los lados tienden a adherir a una caja completa de opiniones políticas. Por ejemplo, hoy en día se considera que los recortes de impuestos son una posición de derecha. Esto significa que si una persona está a favor de bajar los impuestos, también es más probable que apoye otras posiciones que actualmente se agrupan en el ala derecha, como por ejemplo el apoyo a las acciones militares de Israel y la oposición a la inmigración, como si estas cosas tuviesen algo que ver entre sí. Y a la inversa, si una persona apoya una suba de impuestos, entonces es probable que se encuentre en el lado opuesto de los tópicos planteados anteriormente. Es decir, se opondrá a las acciones militares de Israel y será favorable a la inmigración. Entonces la pregunta clave sería, ¿por qué las creencias de muchas personas sobre cuestiones muy distintas, como los impuestos, la política exterior y la inmigración, se agrupan de esta manera, ya sea a la izquierda o a la derecha? ¿Por qué es estadísticamente más probable que alguien que apoye bajas impositivas también se oponga a la inmigración, cuando se trata de dos temas que no tienen una relación explícita directa? Bueno, la explicación más común que van a encontrar en los libros de texto sobre este fenómeno es que el espectro izquierda a derecha en efecto captura una esencia importante de la naturaleza humana, y esa esencia a su vez es una idea que aglutina y da coherencia a todo el resto de las ideas de ese lado del espectro. A esto se lo ha llamado la teoría esencialista de la política, y es completamente errónea. Para entender esta teoría vamos a compararla con algo con lo que se parece mucho: la astrología. En la astrología hay un modo simple de comprender completamente la personalidad de un individuo. Todo lo que hay que hacer es ubicar a esa persona dentro de un espectro de personalidad, en este caso representado por los 12 signos, y basándose en un único parámetro esencial, la fecha de nacimiento. La teoría esencialista de la política es muy parecida a esto, en el sentido de que dice que hay una manera sencilla de comprender completamente las opiniones políticas de una persona,
y todo lo que hace falta es colocar a esa persona dentro de un espectro que vaya de izquierda a derecha, y que solo se base en un parámetro esencial. ¿Qué tanto cambio quiere? Si quiere cambio, estará a la izquierda. Si no quiere cambio, estará a la derecha. Su posición en esta línea, a su vez, supuestamente, explica todas sus otras opiniones políticas. Entonces, la razón por la que alguien que quiere impuestos más bajos también apoya las acciones militares de Israel y se opone a la inmigración, sería porque esta persona es anticambio. Todas las posturas asociadas con la derecha se derivarían de este carácter esencial, y lo mismo con las asociadas con la izquierda. Esta es una teoría conveniente porque nos permite reducir todas las cuestiones políticas a una pregunta esencial. ¿Está la persona a favor o en contra del cambio? El problema, sin embargo, es que esta teoría es falsa. No es más que astrología política, y con ella se destruye todo el castillo de naipes de la política moderna. Si la teoría esencialista fuera correcta, entonces todas las posturas que se agrupan a un lado del espectro político permanecerían ahí en todas las épocas y en todos los contextos, ya que en todos los casos estas posturas estarían exteriorizando la cualidad esencial de estar en contra o a favor del cambio. No debería haber más que diferencias menores dependiendo del contexto si es que se está respetando una idea esencial. Pero esto no es así. La evidencia histórica muestra que el contenido de las cuestiones políticas que teóricamente definen lo que izquierda y derecha es, cambia constantemente. Por ejemplo, en lo relativo a los impuestos, los famosos políticos de derecha Boris Johnson y George Bush adoptaron aumentos impositivos, mientras que los izquierdistas Barack Obama y Tony Blair implementaron recortes de impuestos. En cuanto al apoyo a Israel, el hombre que es considerado el arquetipo del extremista de derecha, Adolf Hitler, claramente no apoyaría a Israel. Y mientras tanto fue el demócrata Harry Truman quien jugó un papel importante en la creación del Estado de Israel en 1948. En cuanto a la inmigración, el ícono conservador Ronald Reagan quería conceder amnistía a millones de inmigrantes indocumentados. Y sin embargo, incluso el ícono socialista Bernie Sanders ha expresado oposición a la inmigración irrestricta. Y esto solo para dar algunos ejemplos de la política internacional. En otras palabras, no existe una esencia fija detrás de la izquierda y la derecha. Además, tampoco importa si uno dice que la verdadera esencia no es la disposición al cambio, sino algún otro concepto, como por ejemplo, gobierno grande versus gobierno chico, o igualdad versus jerarquía, o colectivismo contra libertad. Cualquier esencia propuesta se desmorona bajo escrutinio. Esto lleva a los adherentes de izquierda o de derecha a estar constantemente redefiniendo el pasado para que se alinee con lo que ahora considera que es izquierda y derecha. Todo el tiempo tendrán que estar cambiando las definiciones y diciendo que lo que ellos creen realmente nunca se aplicó, o si se aplicó fue solo en parte, o que realmente los que decían ser de izquierda eran de derecha, o viceversa. Dirán cualquier cosa para que no quede expuesta la incoherencia de las distintas posturas que forman hoy su ala política. Y si hace falta simplemente reescribirán el pasado, cambiando todos los días las definiciones y olvidándose de que las cambiaron. Así, por ejemplo, los ideólogos que se sentaban a la izquierda del salón durante la Revolución Francesa, hoy son considerados por muchos como referentes de la derecha. Y lo que antes fueron referentes clásicos de la derecha extrema, hay quienes los consideran directamente izquierdistas, por lo cual la ausencia de una idea fija esencial que aglutine las posturas es evidente. Los investigadores también han demostrado en experimentos que las opiniones de las personas sobre determinados temas no se agrupan en el espectro actual de izquierda a derecha, sino hasta después de que son socializados en la forma de pensar de izquierda a derecha, en el contenido actual de lo que izquierda y derecha significan en su sociedad. Pero entonces la pregunta permanece. Si no hay una esencia única que une todas las posiciones que se sostienen en ambos lados del espectro político, entonces ¿por qué tanta gente agrupa sus posiciones en lo que actualmente se considera izquierda o derecha? Para contestar esto debemos hablar del tribalismo político. El tribalismo es una postura que explica la política en función de la socialización. Para entender esto podemos usar como metáfora los equipos de fútbol. La mayoría de los fans van a apoyar a un mismo equipo año tras año, aunque todos los jugadores, todos los entrenadores, básicamente todo acerca del equipo esté cambiando constantemente. No hay ninguna esencia fija que vincule el equipo a sus seguidores, es solo su tribu elegida. La mayoría de nosotros nos damos cuenta de que es este tipo de tribalismo lo que forma nuestras lealtades deportivas, pero muchos no se dan cuenta de que también es este tipo de tribalismo lo que configura la mayoría de nuestras opiniones políticas.
Diversos investigadores sostienen que formamos nuestras opiniones políticas del mismo modo en que formamos nuestras lealtades deportivas. Las personas primero se anclan a una tribu ideológica, debido o en oposición a la familia, pares o un tema particular que les interesa, por el que tienen sentimientos fuertes, y solo entonces adoptan la gama completa de creencias asociadas con esa tribu. Los investigadores llaman a esta teoría la teoría social de la política, y señalan evidencia abrumadora de que esta teoría explica mejor las actitudes políticas que la teoría esencialista que acabamos de discutir. Por ejemplo, hoy en día los religiosos, especialmente los cristianos protestantes, están fuertemente anclados a la tribu derechista. Pero las investigaciones muestran que no fue sino hasta la década de los 70, cuando el aborto se convirtió en un tema político, que los grupos religiosos se aliaron con la tribu de derecha. No fue sino hasta entonces que adoptaron las otras posturas derechistas, como estar a favor de las bajas impositivas. Otro estudio mostró que cuando a los autoidentificados conservadores de derecha se les decía que Donald Trump apoyaba una política que actualmente se etiqueta como izquierdista, como aumentar el salario mínimo, entonces ellos también apoyaban la medida firmemente. Pero si se les decía que Donald Trump se opuso a esa misma medida, entonces ellos también se manifestaban en oposición. Lo mismo se ha comprobado respecto de los adherentes al ala izquierda del espectro político. O sea, cambian lo que apoya dependiendo de qué es lo que apoya el político que apoyan. De hecho, podemos ver este cambio en vivo. Donald Trump acaba de asumir como presidente por segunda vez y se manifestó fuertemente a favor del intervencionismo y el desarrollismo económico, al menos para su país, que era una postura que estaba más asociada con la izquierda. Y sin embargo esto no hace que pierda nada del apoyo que tenía antes, sino que incluso forzó a otros aliados derechistas que tienen menos poder que él a tener que hacer malabares para explicar por qué siguen dentro del mismo grupo ideológico, al no encontrar un elemento esencial que una todos los discursos. En otras palabras, como lo expresó el famoso pensador Dan Kahan, la gente apoya cualquier postura que refuerce su conexión con otros, con quienes cree que comparte compromisos importantes. Así pues, el peso de la evidencia apunta a que no existe una esencia filosófica como estar a favor o en contra del cambio que mantenga unidas todas las diferentes posturas de la izquierda y la derecha. En cambio, lo que une las opiniones es sobre todo la conformidad social y el tribalismo. ¿Dónde nos deja entonces esto? Hay muchos tópicos en política. Impuestos, inmigración, política exterior, defensa, política comercial, atención sanitaria, atención a los ancianos, educación, justicia penal, derechos laborales, infraestructura, privacidad y la lista continúa. Sin embargo, el pensamiento de izquierda y derecha nos hace creer que todas estas cuestiones pueden condensarse en un aspecto unidimensional concebido durante la Revolución Francesa. Esto es absurdo. Algunos investigadores están experimentando con añadir más dimensiones al espectro. Un ejemplo de esto es el modelo Galtan, que toma el espectro tradicional de izquierda a derecha y añade otra dimensión, con verde alternativo y liberal por encima del gráfico, y abajo tradicional autoritario y nacionalista. Este modelo se hizo muy famoso por internet. Hay muchos test de personalidad que teóricamente determinan la posición en este u otros modelos, pero los modelos cuasi científicos como este son problemáticos, porque refuerzan la ilusión de coherencia y agrupamiento político, lo que valida el tribalismo y desalienta los pensamientos independientes. Los humanos siempre tendremos tendencias tribales, pero no siempre hemos sido tan tribales acerca de la política, y no tenemos por qué seguir siéndolo. Al igual que los equipos deportivos quieren que sus admiradores sean leales, los políticos quieren que seamos votantes leales. Y si somos leales al espectro político, a la izquierda o a la derecha, entonces también seremos leales a los medios que se posicionan en ese mismo espectro, y los algoritmos de las redes sociales amplificarán esta dinámica. Toda esta fuerza pone una enorme presión sobre nosotros para que nos volvamos más tribales, y que nos terminemos inclinando hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero tenemos y debemos usar el poder de resistirnos a esta presión tribal. De otro modo, la creciente polarización política, sumado a lo que son capaces de hacer las nuevas tecnologías como las redes sociales, además del accionar mediático y considerando que no existen elementos esenciales que puedan definir ninguno de los lados del espectro, nos van a llevar a la absoluta fractura social y a la aceptación incondicional y ciega de cualquier medida tomada por el líder de nuestro bando, hasta llegar al punto en que ya nadie vaya a exigir ninguna congruencia ideológica o mejora real en el mundo. Al político le bastará con intensificar o crear elementos de polarización, desplazar la culpa de todo hacia el otro bando
quizás hasta tomando para esto el financiamiento de los mismos grupos de plutócratas, que hasta incluso pueden apoyar a ambos bandos, y camuflar la agenda para aumentar el poder de los que mandan sobre los que obedecen. Con la retórica de la izquierda y la derecha, que al no tener ninguna esencia es ambigua y se puede adaptar a cualquier cosa que esta agenda demande. Y el estado ideal de las cosas es el opuesto a este. Los que obedecen siempre deben controlar a los que mandan, porque ellos son más. Puede que necesiten de la jerarquía para tener orden, pero siempre deben controlarla para que no se vuelva tiránica. En última instancia, en el fondo de cualquier análisis, la polarización política en el espectro de izquierda y derecha, en la práctica termina siendo una estrategia de los que mandan para aprovecharse de los condicionantes psicológicos y lograr que los que obedecen dejen de controlarlos y los sigan apoyando voluntariamente incluso si la jerarquía de mando se vuelve tiránica. En ese sentido, tanto la izquierda como la derecha pueden ser conceptualizadas como dos cánceres en crecimiento que compiten a ver cuál es el primero que va a matar el cuerpo, pero que dentro están absolutamente vacíos de contenido, huecos. La pregunta entonces es, ¿cómo nos resistimos a la presión social y evitamos que la polarización siga avanzando? En este sentido hay tres cosas que podemos hacer. La primera, no llamemos a las cosas izquierda o derecha, seamos específicos. Mejor llamémosle de acuerdo a lo que realmente quisimos decir. Si alguien es un defensor del impuesto a la renta extraordinaria, llamémosle así, defensor del impuesto a la renta extraordinaria. No lo llamemos izquierdista. Si alguien está en contra de la inmigración descontrolada, digámosle así, no hace falta llamarle extremista de derecha. Segundo, tenemos que aprender a estar en desacuerdo. El pensamiento de izquierda o derecha expande el mito de que tenemos que estar de acuerdo o en desacuerdo con todo lo que opina una persona, lo cual ni es cierto ni es posible. En vez de eso debemos aceptar el desacuerdo, especialmente con personas a las que respetamos, porque las investigaciones muestran que permitir el desacuerdo nos hace a todos más inteligentes y más eficientes. Y tercero, y quizás lo más importante, debemos consumir menos noticias, porque al jugar con nuestras tendencias tribalistas, la prensa y las plataformas digitales nos han hecho creer que estamos haciendo algo bueno por la sociedad si vivimos constantemente dentro de nuestras recomendaciones de actualidad y opinión política. Pero en realidad, quizás lo opuesto es lo verdadero. En una época en la que falta atención, el mayor acto de buena ciudadanía puede ser aprender a retirar tu atención de todo, excepto de las batallas que has elegido librar. En el mundo en que vivimos estamos expuestos a cada vez más información, la mayoría de ella superflua, inútil, falsa y confusa. En este canal tratamos de simplificar el caos y ofrecer una guía para comprender las cosas a pesar de todo ese ruido. Así que si los videos que hacemos te gustan y te resultan de utilidad, te pedimos que te tomes un segundo para suscribirte gratis. De este modo nos ayudas para que podamos seguir realizando este contenido. Para cualquier duda u opinión tienen abajo la caja de comentarios. Les mandamos un saludo y nos vemos la próxima.